Voces de Galicia, un programa de Radio Voz con Gerardo González Martín. Dicen que la meditación, cuando se hace adecuadamente, es un viaje interior hacia nuestra propia naturaleza. Un medio para lograr ese objetivo tan importante es el yoga, un método para la integración mente, cuerpo y espíritu, según dicen quienes lo practican. Una práctica que entre nosotros, en nuestro entorno más próximo, tiene cada vez más adeptos, que además de cultivar el cuerpo no quieren olvidar su mente ni tampoco el adentrarse en filosofías o el dejar de adentrarse en filosofías muy antiguas llenas de atractivo. Un amplio tema del que vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, con Manuel Agulla, de nombre Madana en el mundo del yoga, un especialista con muy amplia formación que hace ya bastantes años, no obstante su juventud, imparte cursos y dicta conferencias sobre yoga en diversos países. Con él iniciamos ya el diálogo. Bienvenido, Madana. ¿Qué tal? ¿Cómo se inició Madana en este mundo? Bueno, llega un momento determinado en mi vida que empiezo a hacerme una serie de planteamientos y una serie de reflexiones y razonamientos que me van llevando poco a poco a distinguir fundamentalmente dos aspectos. Es decir, ¿qué es lo que yo deseo en mi existencia? Meramente participar de lo cotidiano, de aquello que me es visible, de aquello que mis sentidos captan y que yo interpreto y que de alguna forma u otra me producen cierta frustración e insatisfacción, no la plenitud que yo busco en mi existencia, o bien quiero adentrarme hacia una búsqueda mucho más profunda que a través de tal búsqueda me dé respuestas claras y lúcidas a mi verdadero yo. Y es aquí cuando se va generando este tipo de pensamientos en mi psique, en mi mente, donde al producirse un nivel de vibración determinado me va llevando poco a poco al encuentro con personas que vibran o que están en sintonía conmigo. Y empiezo evidentemente a tener las respuestas que yo quería. Comienza a haber cierta luz en mi conciencia. Y esto voy siendo trasladado, por decirlo de alguna manera, voy siendo llevado al encuentro con uno de los grandes maestros del yoga, que fue Swami Vishnadevananda, que ha fallecido. Y entonces, a través de mi contacto con él, a través del intercambio del conocimiento que él poseía y la receptividad de mi propia mente, voy estableciendo la comunicación con otro tipo de realidad, con otro estado de ánimo, con un tipo de existencia que es sutil, que es invisible, por decirlo de alguna forma, pero no es inexistente. Voy obteniendo las respuestas que yo quería lograr como individuo y poco a poco voy quedando establecido, por decirlo de alguna manera, en un estado mental diferente y la mente, que no es otra cosa que aquello que percibe, aquello que interpreta la realidad, va llevándome a un tipo de realidad distinta, fuera de lo cotidiano, no sin descartar, no sin desterrar, no sin desechar para nada aquello que vivimos todos comúnmente en lo cotidiano, pero al mismo tiempo siendo consciente y dándome cuenta que la vida tiene un propósito y un significado distinto a aquel que solemos darle. Y es aquí donde yo, de alguna forma, me voy integrando en el mundo del yoga, comenzando a viajar, a visitar distintos maestros, a obtener esas respuestas claras que desde luego no dependen para nada de ningún tipo de creencia, sino que viene a ser una experiencia directa. Es decir, alguien, si uno es un ciego de nacimiento y alguien intenta explicarle a uno cómo es el color rojo, no lo va a entender en tanto en cuanto no tenga la experiencia directa de ver. Bueno, pues el yoga fundamentalmente, como se basa en esa experiencia directa, es lo que le da a uno la firmeza, lo que le da a uno la seguridad y que obviamente le retira, aleja a uno de cualquier planteamiento sectario, porque uno entiende que la vida de alguna forma está formada de una gran diversidad y lo que el yoga pretende es la unidad en la diversidad. Madana, ¿no fue la primera vez que buscó algo en esa línea o antes hubo otros intentos de experiencias por otros caminos? Bueno, cuando uno de alguna forma entiende que el misterio de la vida le envuelve a uno, es decir, uno nace en un momento determinado sin haberlo pedido. Uno llega a este mundo sin entender por qué. Uno no elige a sus padres, tampoco estos
le eligen a uno, evidentemente. Sí, pero al menos le crean. Hay un matiz, hay una diferencia. Sí, pero la creación, si fuese consciente, estoy seguro que todos los padres hubieran creado a los hijos de forma diferente. Evidente. Porque nadie quisiera que sus hijos sufriesen y ellos mismos fuesen hechos sufrir a través de sus propios hijos, ¿no? Entonces, la vida no es sino un algo misterioso, y ya este misterio que nos envuelve, yo lo vengo viviendo prácticamente desde que tengo uso de razón. Por eso, en la medida en que el tiempo va transcurriendo y ese tipo de reflexiones se van haciendo mucho más sólidas, es cuando realmente uno da el salto para esa búsqueda, ¿no? Y tengo que decir que, aun cuando en este caso el yoga y la propia meditación, de la que tú hiciste esa introducción en principio, no es algo que fundamentalmente sea un invento oriental, sino que los orientales y sobre todo los grandes maestros del yoga han descubierto lo que ya existía. De la misma manera, por ejemplo, que Newton no inventó la ley de la gravedad, sino que descubrió lo que existía. Ni Colón inventó América, sino que descubrió lo que ya existía. Bueno, pues estos estados de conciencia a los que uno llega cuando practica la meditación, no cabe duda que están fundamentados en esa experiencia, no en una creencia para nada. Y es un estado que potencialmente existe en todos nosotros. En definitiva, lo que todo ser humano, sin duda alguna, lo que busca es la felicidad. Y es la persecución constante por sentirnos bien. Y parece que se va alejando una y otra vez como nuestra sombra. Cuando tratamos de perseguirla siempre está o va delante de nosotros, nunca llegamos a alcanzarla. Por lo tanto, lo que los yogis establecen es lo que está más en boga en la actualidad, que no es otra cosa que el entendimiento del funcionamiento del cerebro, el entendimiento del funcionamiento de la mente y de la propia conciencia, que es lo que genera, lo que crea esa realidad en todos nosotros. La mente es el cielo o el infierno, dependiendo cómo interpretemos la existencia, dependiendo cómo la proyectemos. Y que aquello que nos hace ser realmente felices o padecer es un estado mental. Cuando una persona padece una depresión, no importa que le digamos cosas positivas, porque en su mente se ha generado una realidad subjetiva que es prácticamente imposible crearle otra realidad hasta que transcurra cierto tiempo y esa crisis se desvanezca de su propia mente, ¿no? Por lo tanto, el yoga, de alguna forma, viene a ser, por otro lado, el encuentro con uno mismo, el conocimiento de uno mismo, el descubrimiento de uno mismo. Y que nadie trata de hacer apostolado, ni nadie tiene una mente misionera para ir tratando de convencer a todo el mundo de que tú tienes que hacer esto, practicar lo otro. El yoga está ahí, como el sol está ahí. Y aquel que quiere ponerse moreno se acerca justamente al sol, a la playa donde fuere, y aquel que no busca la sombra. Es decir, uno no va a cambiar la propia naturaleza del individuo. Y esta es la belleza del yoga, que es algo universal, católico en el sentido amplio de la palabra. Por lo tanto, el yoga se acerca al individuo de manera integral. Primero, disponemos de un cuerpo. Esta configuración corpórea que forma parte de todos nosotros, esta organización de sistemas, el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema musculoesquelético, es el vehículo a través del cual todos nosotros con él transcurrimos en la vida. Por lo tanto, ¿por qué esta arquitectura corporal no tratamos de mantenerla en perfectas condiciones? Lo mismo que una casa, ¿no? Si no está en buenas condiciones, la casa se nos viene abajo, ¿no? Con grave peligro para nuestras vidas. Todos buscamos la salud es el más grande de los tesoros. Y cuando hablo de salud no me refiero exclusivamente a que no exista dolor alguno en nuestro organismo o en nuestro cuerpo, sino que también se establezca una perfecta comunicación con nuestra psique, nuestros estados de ánimo, que sean positivos, y tratemos de erradicar sensaciones fóbicas, sensaciones negativas, sensaciones que cursen o que tengan que ver con la ansiedad, con la angustia y con la depresión. ¿Es esto posible? Desde luego que sí. Todo eso es posible, desde luego. Desde luego, sin duda alguna. Sin duda alguna. Porque hay una intimísima conexión entre la mente y el cuerpo. Y yo diría que la medicina más puntera, que tiene que ver, por ejemplo, con la psiconeuroinmunología, es decir, cómo los estados mentales tienen una gran influencia en nuestro organismo. Tanto es así que si en un momento determinado nosotros asociamos ideas de negatividad, de temor, hay una respuesta a través del sistema nervioso en nuestro organismo
con una serie de reacciones fisiológicas, ¿no?, que corresponden a ese estado mental. Cuando uno construye en su propia mente un estado mental de naturaleza positiva, no cabe duda que todo ese conjunto de células, que son trillones, que configuran nuestro cuerpo y que tienen inteligencia individual y colectiva, van a tener una reacción de la misma característica que el pensamiento. Uno puede modificar su estado mental, de la misma manera que uno puede acceder a eso que se llama la farmacia de Dios. La farmacia de Dios no es otra cosa que es esa química cerebral, la sopa química que denominan los neurocientíficos, y que se pueden generar endorfinas, una serie de sustancias determinadas muy similares pues al Valium, al opio. Es decir, no tiene que haber una adicción a la droga externa, sino que uno, modificando una serie de sustancias químicas que son los neurotransmisores, pues podemos acabar evidentemente con problemas como la propia depresión, que cuando hay un déficit de serotonina en este caso, se busca una serie de medicamentos que ajusten tales sustancias en nuestro cerebro. Bien, pues mediante las posturas de yoga. No hay ejercicio realmente más completo que las llamadas asanas o posturas de yoga, donde hay movilidad en el eje del cuerpo, que es la columna vertebral, enlentece el envejecimiento. Bien sabemos hoy en día que para, no digo detener, pero sí disminuir los procesos de envejecimiento, están íntimamente ligados al ejercicio y a la alimentación. Si uno come poco, ¿verdad?, no está sometiendo a su organismo a un terrible esfuerzo y trabajo. Es como si uno empieza a mover su brazo una y otra vez, acabará fatigándose, ¿no? Lo mismo ocurre con los órganos internos, cuando abusamos de un tipo de alimentación realmente inadecuada. Y luego, pues, si abusamos, llega un punto determinado que el sistema de alarma salta y entonces surge lo que llamamos una patología, una alteración o una enfermedad, ¿no? Por eso digo que estas posturas de yoga establecen una intimísima y directa comunicación entre la mente, el cuerpo y la respiración. Todo ello no es otra cosa que vida y energía. Y sabiendo enfocar la atención mental, eso se llama concentración. Cuando hay concentración y atención, ello da paso a que haya poder. Los rayos del sol dispersos en todas las direcciones no calientan, pero si utilizamos una lupa, se concentran esos rayos del sol y puede quemar. Con nuestra mente pasa exactamente igual. Esta es la diferencia entre una persona normal y eso que podemos llamar genio, ¿no? Cuando surge la inspiración no es sino ese momento de positividad y creatividad que se genera en la mente, que uno no puede detenerse en hacer cosas porque hay algo que le ocupa. Y en ese momento surge la atención en el tema a tratar y se va desarrollando y eso se va potenciando y eso se va alargando y bueno, de ahí puede surgir una obra realmente cimera, por ejemplo, efectivamente. Sí, una cosa, yo me imagino que habrá, no sé si poca o mucha gente, que dirá qué cosas tan hermosas, qué objetivos tan interesantes, esto me apetece, pero ¿y el trabajo que me va a costar? Es decir, ¿cuánto tiempo voy a tardar yo? No digo ya en ser mala, vamos, Dios bendito, pero en ser al menos una persona que se encuentre satisfecho y que vea el progreso que ha experimentado gracias al yoga. Bueno, tú sabes muy bien, y todos sabemos muy bien, que estamos viviendo en la sociedad de la inmediatez. Es decir, nosotros queremos plantar una semilla y queremos que dé el fruto. Operación Triunfo, por todas partes. Exacto, pero milagros, no hay milagros. Yo creo que todo ello requiere un trabajo, un esfuerzo, una disciplina, un ritmo. Y eso es muy gratificante para aquel que practica. En este caso, el yoga, desde el punto de vista yógico. Pero aquellas personas que se embarcan en una práctica yógica, al cabo de 3 meses, practicando 3 días a la semana, una serie de ejercicios de respiración, una serie de ejercicios físicos, una serie de ejercicios que tienen que ver con el desarrollo de la positividad mental, de la atención y de la concentración, eso va a tener como respuesta, como fruto, ese bienestar que uno ansía tanto, ¿verdad? Y que a veces buscamos con tanto ahínco fuera de nosotros, pensando que esto, en un momento determinado, se va a producir de manera súbita o instantánea, o misteriosa o milagrosa, pero somos nosotros los que creamos, somos los arquitectos de nuestro futuro, acorde a la manera de actuar. Y esa manera de actuar, evidentemente, pasa por cierta sabiduría psicológica. ¿Qué quiero decir con esto? Ni más ni menos que cada vez que emprendemos una acción,
enseguida buscamos la respuesta, buscamos los frutos. Y cada vez que esa acción se lleva a cabo pensando en los frutos de la acción, ello determina cierto grado de ansiedad, porque estamos más pendientes de la expectativa que colocamos, ¿verdad?, en el fruto, en la meta, que en la acción. Por lo tanto, tal acción pierde efectividad y el individuo vive de manera más angustiada. Yo lo que pretendo, cada vez que llevo a cabo alguna actividad, algún acto en mi vida, procuro hacer lo mejor que sé y puedo, pero las cosas son tal y como son, y ocurra lo que ocurra, no va a depender ya tanto de mí, porque yo no puedo estar controlando todo efecto motivado a la causa que yo establezca, a la acción que yo lleve a cabo. Y eso es un desprendimiento maravilloso de la carga psicológica o psíquica que vivimos en esta civilización. Todo el mundo tiene enormes expectativas por lograr, por obtener, como si ese fuese el fin último de la existencia. Evidentemente, todos tenemos metas, pero también tenemos que establecer criterios y formas de actuar inteligentes para que realmente en el camino no lleguemos a perecer, ¿no?, digamos psicológicamente. Por esa razón vivimos nerviosos, sobresaltados, agitados, angustiados. Y el sistema nervioso simpático, que deja de serlo porque es aquel que nos impulsa a una hiperactividad constante y permanente, va a establecer una comunicación con nuestro organismo que lo va a afectar. De ahí que cuando uno comienza a mantener la mente mucho más clara, menos agitada, más lúcida, más despierta, es como retirar esas nubes que impiden ver el sol. Y esas nubes son esa agitación mental, que son infinidad de olas, que son los pensamientos, que no dejan que el mar de la conciencia esté en calma y ello nos impida contemplar lo que hay abajo en el fondo, lo que hay en el fondo del individuo. Uno, ¿qué quiere decir con esto? ¿Que uno tiene que dejar de hacer cosas en su vida? No, integra en su vida otro tipo de planteamientos, de actitudes, y lógicamente las experiencias son mucho más enriquecedoras a nivel personal, hay una mayor paz, que no adormecimiento. No hay que cuando hablamos de paz, o cuando hablamos de relajación, no es la paz de los no quiere decir que uno esté ahí absolutamente un ser pasivo, inoperante, sin hacer nada. No, 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 es muy al contrario. Cuando una mente está nerviosa y agitada, ¿qué puede hacer? Se mueve uno de aquí para allá sin sentido. Pero cuando la mente está lúcida, clara, transparente, es lo que hace que la acción sea mucho más efectiva. Y al mismo tiempo hace que tú disfrutes de lo que haces. Y al mismo tiempo eso va a tener una repercusión en el entorno que te rodea. Como bien decía Krishnamurti, uno de los grandes filósofos de nuestro tiempo, no se trata tanto de cambiar a los demás, sino de cambiarse a sí mismo, ¿verdad? Y en la medida en que uno se cambia a sí mismo, está contribuyendo a que la propia sociedad, que está configurada por entes individuales, por células individuales, mejoren. Si hay una célula que enferma, evidentemente tal enfermedad la va a ir trasladando a otras células con esa repercusión. Si las células están sanas, no cabe duda que tal sanación va a existir en todo nuestro organismo. Pues así de sencillo, así de fácil. Respondiendo a la pregunta, diré que los beneficios se recogen cuando uno lleva a cabo cierta práctica. Es, para explicarlo de manera muy sencilla, si una persona quiere desarrollar su musculatura, va al gimnasio todos los días, hace ejercicio, pesas, etcétera, etcétera, y luego hay una definición muscular mucho mejor que cuando no hacía nada. Y uno va observando, ¿verdad?, el progreso, sí, el progreso que está llevando a cabo. Madonna, ¿hay un solo yoga o hay muchos yogas para cubrir distintos, Esa es una buena pregunta. Distintos propósitos, digamos, yo diría que objetivos? Sí, de la misma manera que un mismo traje no sirve a personas que tienen una complexión diferente, no siempre el mismo tipo de yoga va a servir a individuos que tienen una psicología totalmente diferente. De ahí que hay infinidad de yogas, pero de todo tipo. Yogas que están relacionados con el ejercicio físico, yoga que están relacionados con ejercicios energéticos, yogas que están relacionados con las emociones, con la filosofía, con la psicología. Son incompatibles entre sí. Para nada. Más bien, todos ellos integran al individuo. Todos nosotros estamos configurados por acción, por movimiento. Todos nosotros tenemos emociones, todos nosotros pensamos, unos más que otros. Todos nosotros sentimos, buscamos respuestas a nuestra existencia. Por lo tanto, hay tipos de yoga, karma yoga, en fin, son nombres técnicos que no vienen al cuento,
pero es el yoga de la acción desinteresada, al que yo me refería antes, las emociones, que es lo que más nos hacen padecer y sufrir, ¿verdad?, a todos nosotros, y aquí, muy a las claras, o muy claramente expuesto está en la vivencia, cómo las emociones tienen su repercusión en nosotros. Si recibimos una noticia muy negativa, llega un momento determinado que una persona se desmaya y en casos extremos se muere de un infarto. Es decir, esa relación mente-cuerpo a la que yo me refería. Pues el yogi lo que pretende es transmutar esa emoción en forma de devoción. Y luego se utiliza el intelecto para discernir, para discriminar qué es real, qué es aquello que permanece, qué es aquello que no permanece, qué busco yo. Y este proceso de pensamiento profundo es ahondar en la filosofía más profunda, que es la filosofía que se llama de los Upanishads, a las cuales, o a cuya filosofía hablaba Schopenhauer, Kant y tantos filósofos en búsquedas de respuesta ante la existencia humana, ¿no? Desde el punto de vista práctico hay yogas distintos. Por ejemplo, hay un tipo de yoga que es muy conocido, que es el Hatha Yoga, donde uno establece la comunicación con su cuerpo y su mente en esa serie de posturas, que hay 840.000, donde uno permanece inmóvil. Esa inmovilidad corporal se realiza con plena conciencia. Esa quietud que se va generando en el cuerpo contribuye a la propia quietud y calma de la mente, porque de la misma forma que la mente actúa sobre nuestro cuerpo, también cuando hay dolor de estómago no podemos pensar con claridad, también el cuerpo actúa sobre la propia mente. Entonces tal quietud lleva a ese estado de armonía, lleva a ese estado de sincronicidad en todos los sistemas, es decir, no hay una tensión permanente, no hay un estrés constante, sino que uno lo que hace es tomar las riendas de su cuerpo y de su mente, mejora la circulación sanguínea, se eliminan y se previenen distintos dolores, distintas patologías articulares, musculares, hay mejor funcionamiento, en este caso, del propio corazón, hay mejor funcionamiento de los órganos internos, se elimina el estreñimiento, las patologías de la columna vertebral pues son mejor tratadas, una columna flexible, la columna que es el eje del cuerpo tiene que estar en perfectas condiciones, hay unos mejores reflejos, hay mejor funcionamiento a nivel cerebral, hay la morfología, la forma del cerebro, de acuerdo con las impresiones que uno vaya recibiendo de manera positiva, va modificando nuestra estructura cerebral, las áreas del cerebro mejoran, eso se puede observar perfectamente a través de una resonancia magnética o de TEP, es decir, la maquinaria ultramoderna que se utiliza en medicina para entender cómo funciona el cerebro. Yo, de hecho, me he sometido a pruebas en distintos laboratorios, me han colocado cables por todos los sitios y se puede ver cómo uno, incluso a voluntad, una vez que uno entrena su propia mente, puede modificar su fisiología, en este caso corporal. Luego hay algún tipo de yoga, hay Iyengar Yoga, que hace especial hincapié en el mejoramiento de la estructura corporal, de la anatomía corporal, de modificar las faltas posturales, etc. Luego hay yogas más dinámicos, como Ashtanga Yoga. Digamos que hay soluciones a la medida para exactamente, es decir, una persona es más activa, aquí tienes esto. Como ir a un restaurante, tienes un menú y lo que te gusta lo tomas, tú escoges bueno, yo no sé cómo será la práctica de yoga, porque nunca, a pesar de que Madana ha querido animarme en muchísimas ocasiones, ya hace muchos años, he conseguido empezar a dejar el tabaco, o sea que ya es un comienzo. Bueno, vamos a ver. No sé si será como escucharle, como pasa el tiempo, con esa celeridad y la práctica del yoga. Aquellas personas que tengan interés en este tema apasionante van a tener ahora ocasión de asistir a un curso que se va a celebrar, dirigido precisamente por nuestro invitado. Se va a celebrar en San Censo los días 5 al 8 de diciembre, es decir, unas fechas muy adecuadas porque coinciden además días en que la gente normalmente, la gente no trabaja, excepto quien pueda tener una guardia donde sea y demás, ¿no? Es, como recordarán ustedes, el puente de la Constitución y la Purísima. Un curso que, si no me equivoco, se llama La mente, la ciencia de la meditación y el poder del yoga. Sí, es curioso, por ejemplo... ¿Qué hay que hacer para que la gente pueda acudir? Y díganos dos palabras sobre el tema. Porque pues nada, ponerse en contacto con nosotros, el Centro de Yoga Sananda, si puedo dar un teléfono lo digo. Sí, por supuesto. 986 22 73 21, 227321.
Ahí vamos a poner en práctica distintos estilos de yoga. Tendremos invitados neurocientíficos que hablarán de aspectos relacionados con la conciencia, el cerebro y la mente. Daremos paseos, Es dieta, con pensión completa y todo eso. pensión completa, un hotel en San Xenxo justamente en la playa. Es decir, es una oportunidad única de mejorar el estilo de vida y la calidad de vida. Y desde luego, pues una vez más te invito a que, y te felicito por haber dejado el tabaco. He dicho casi dejado, que estoy Casi. casi dejado. Bueno, pero he bajado bastante. Bueno, eso tiene que ver con la respiración. Si hacemos técnicas de respiración amplias y profundas, pues no cabe duda que va a haber una eliminación de una sustancia tóxica y lógicamente uno va a sentir la energía propia del oxígeno, del prana, de la vida, de la vitalidad, y las neuronas van a estar muy contentas. Bueno, este curso de San Xenxo, el del 5 al 8 de diciembre, es el inmediato, pero en cualquier caso ustedes hacen cursos con muchísima frecuencia. Sí, tenemos cursos muy variados sobre risoterapia, sobre la cábala, sobre medicina y salud. Risoterapia, naturalmente, es conseguir los objetivos a base de reír, supongo. A través de la risa, claro. Bueno, menudo chollo, menudo negocio. Claro, eso sí que es bueno. Sí. Bueno, y para ello contamos con múltiples o con diferentes invitados. En este caso, un gran escritor y uno de los mayores expertos sobre la cábala en Europa, como es Mario Saz. Es decir, el doctor Rodríguez Delgado, que estuvo propuesto para el Premio Nobel, Santiago Ramón y Cajal, el nieto del Premio Nobel. Sí. Contamos con una serie de colaboradores de altísimo prestigio. Y bueno, no cabe duda que nuestro centro en esta ciudad de Vigo lo que pretende es dar un servicio amplísimo en el ámbito de la cultura. Y creo que eso debiera ser ya pues muy reconocido. Muy bien, pues como hemos dicho, del 5 al 8 de diciembre, la mente, la ciencia de la meditación y el poder del yoga, que va a dirigir Madana, este experto en yoga que nos acompaña. El teléfono para quienes quieran establecer contactos, el 986 22 73 21. Madana, Manuel Agulla también, muchas gracias por su presencia ante los micrófonos de Voces de Galicia hoy y por la pasión que ha puesto, como siempre, en explicar lo que es ese instrumento interesante que es el yoga para llegar a los objetivos que uno se marque. Gracias. Por invitarme. De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Galicia, en Radio Voz.